Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento con la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio por tenerme en cuenta para esta presentación en su congreso del 2023. Me corresponde un tema que es bastante interesante, es hablar sobre nuevos fármacos nuestrogénicos para el manejo de los síntomas vasomotores. Sabemos que los síntomas vasomotores es uno de los principales cambios, molestias que experimenta la mujer que está en la transición o que llega a la menopausia. En Colombia, en nuestro país, afecta más o menos al 80% de las mujeres. Creo que en general en Latinoamérica no hay mayor diferencia respecto a eso. Lo más importante es que pueden durar años, afectan negativamente la calidad de vida y definitivamente están relacionados con afectación del sueño. A nosotros hace años nos enseñaban que los síntomas vasomotores era una cosa que duraba 3 a 5 años y que sencillamente a la mujer había que decirle, tenga paciencia, espere que eso tarde o temprano se le quita. Pero definitivamente no es así. Si miramos por qué consultan las mujeres que llegan a la menopausia, la mayoría consultan por síntomas vasomotores. Y este trabajo que yo publiqué hace varios años ya y que ha demostrado lo mismo en otra serie de trabajos, básicamente nos está diciendo que esos síntomas vasomotores persisten a lo largo del tiempo y que definitivamente no podemos tener ese pensamiento que van a pasar rápidamente y que la mujer va a estar libre de síntomas, porque no es así. No hay duda, durante años hemos sabido que la mejor alternativa para el manejo de la menopausia, de esos síntomas vasomotores, es la terapia hormonal. La reducen rápidamente, de manera sostenida, y lo hacen con diferentes dosis. Pero desafortunadamente, a raíz de la publicación del estudio WHI en el año 2002, el uso de terapia hormonal cayó de manera dramática. Hoy se calcula, por lo menos en Colombia, que ni siquiera el 5% de las mujeres que llegan a la menopausia lo están tomando. Ese es un primer aspecto. No todas las mujeres quieren recibir una terapia hormonal. Pero hay otro punto que es muy importante. Hay otras que tienen contraindicación para su uso, como son aquellas que tienen el antecedente de cáncer de mama. Y por eso, para ellas, tenemos que buscar alternativas diferentes a la terapia hormonal para poder manejar su sintomatología. No podemos limitarnos a decir, tranquila, aguante, eso se le quita. Sabemos que en la aparición de síntomas vasomotores existe una disfunción del eje hipotálamo-hipófisis, representado especialmente por un grupo de neuronas que son las que van a alterar la función del centro termorregulador y son las responsables de la aparición de esos síntomas vasomotores. Para el alivio de estos síntomas se han propuesto muchísimas alternativas, como utilizar técnicas de enfriamiento, utilizar ropa que sea más clara, ropa holgada, el uso de ventiladores, de aire acondicionado. Se sabe que el ejercicio disminuye los síntomas, técnicas de relajación, de yoga, algunas dietas ricas en
productos como las isoflavonas, la disminución de peso, la terapia cognitiva, la hipnosis, la relajación, pero todas estas técnicas realmente no es que sean muy efectivas. Por eso se ha buscado el manejo con tratamientos farmacológicos no hormonales. Entre ellos se han utilizado los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina, gabapentina o serotonina, y hoy en día hablamos de los antagonistas del receptor de neuroquinina. Vamos a ver qué nos muestra la evidencia respecto a estas alternativas hoy en día. Dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina tenemos estas opciones: paroxetina, citalopram, escitalopram, sertralina y fluoxetina. La FDA, el único que ha probado es la paroxetina en dosis de 7.5 miligramos. Desconozco cómo están ustedes en México en este sentido. En Colombia tenemos tan solo presentación de paroxetina de 20 miligramos. Esto es lo que nos muestra la evidencia. Definitivamente la paroxetina es capaz de disminuir la frecuencia y la severidad de los síntomas vasomotores. A la izquierda vemos la frecuencia, a la derecha lo vemos la severidad, y ambos reducen de manera significativa respecto al placebo. Por eso es que está aprobado su uso. Miren ustedes la diferencia con el placebo. Casi el 50% responden a paroxetina, apenas un 35% con el uso de placebo, diferencia que es estadísticamente significativa. También tenemos estudios que nos hablan sobre el citalopram y el escitalopram. Aquí tenemos diferentes dosis, las principales de 10 y 20 miligramos, que reduce también la frecuencia y la severidad. En la izquierda está la severidad medida por ese score de síntomas vasomotores. Entonces, también la evidencia nos dice que puede ser útil. En cuanto a los mixtos o los que son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los principales son la venlafaxina y la desvenlafaxina. En cuanto a la venlafaxina, tenemos este estudio que lo compara con el estradiol. El estradiol está en los cuadros negros, mientras que la venlafaxina está representada en los triángulos. Y en este estudio, que lo compara con dosis baja de estradiol, nos muestra que la diferencia no es mayor, pero que sí hay diferencia respecto a placebo, especialmente en cuanto más tiempo, más se va observando ese efecto. Quiero recalcarles una cosa aquí: el efecto del estradiol es rápido, el de la venlafaxina puede durar un tiempo. Entonces aquí tenemos la comparación. No es muy diferente la venlafaxina respecto a dosis bajas de estradiol. Vamos a la gabapentina. La gabapentina es un anticonvulsivante que en los estudios iniciales se vio que podría reducir los síntomas vasomotores en mujeres
en quienes se utilizaba esto. Vemos también aquí la comparación de frecuencia y severidad de los síntomas desde la cuarta hasta la semana 24ª. Ven ustedes que el efecto es mayor respecto al placebo. Para lograr esto se requieren dosis altas de 900 miligramos diarios de gabapentina. Su efecto es algo superior al placebo, especialmente en lo que concierne a severidad de los síntomas vasomotores. Aquí vemos en ese estudio de Pinkerton cómo va cambiando, especialmente después de 3 o 4 semanas, cuando ya tiene un efecto mucho más pronunciado y que es estadísticamente significativo respecto al placebo. Entonces, la gabapentina puede ser útil. Eso nos lo confirman metaanálisis recientes que demuestran que la gabapentina tiene un efecto importante respecto al placebo. Tenemos este estudio que compara gabapentina con el uso de fluoxetina. Es un estudio en el cual se da o gabapentina o fluoxetina por 4 semanas y posteriormente se entrecruzan los grupos y se sigue por otras 4 semanas más. Miren ustedes, en esta gráfica nos muestra que la gabapentina es superior a la fluoxetina y que en el momento en que se hace el entrecruzamiento de los grupos, la gabapentina va a tener un efecto benéfico. También se ha descrito el uso de la oxibutinina. Antes de la oxibutinina, quiero recalcar que con la gabapentina, uno de los problemas es la aparición de efectos secundarios. Desafortunadamente, produce mareo, produce sequedad de la boca, por eso no es bien tolerado. Bien, la oxibutinina, que normalmente la utilizamos para manejar problemas de incontinencia urinaria en la mujer posmenopáusica, también se describió que en dosis altas puede tener un impacto sobre los síntomas vasomotores. En este trabajo del doctor James Simon tenemos cómo la oxibutinina es capaz de reducir la frecuencia y la severidad de los síntomas vasomotores de la menopausia. Miren ustedes, después de 2 semanas ya se observa un efecto que es superior al placebo y por lo tanto es útil. Hablamos de dosis que oscilan entre los 10 y los 15 miligramos diarios. Les recuerdo que para el manejo de incontinencia usualmente tenemos dosis de 5 miligramos. Pero ven ustedes el porcentaje aquí de mujeres que se encuentran o libres de síntomas o con síntomas vasomotores leves en la semana 12 es muy superior a lo que se observa con placebo, tanto a las 4 como a las 12 semanas. Fíjense que con placebo es bajo el número de mujeres que están libres de síntomas, tanto la cuarta como la 12ª semana. En este otro estudio, presentado por León Ferré, en mujeres con antecedente de cáncer de mama, aquí sí son dosis bajas, oxinina 2.5, oxinina 5 miligramos, 2 veces al día, o sea, entre 5 y 10 miligramos diarios. Se muestra que el efecto es superior
al placebo. ¿Qué pasa con la oxibotinina? No está exenta de eventos adversos. Dentro de ellos, aquí están mencionados en la gráfica, dentro de ellos el mareo, la sequedad de la boca, el dolor abdominal son superiores, están por encima de lo que muestra el placebo y por lo tanto no es la mejor alternativa. Se puede utilizar, pero no es la mejor alternativa. Entonces aquí tenemos una comparación de diferentes opciones. Quiero que miren en esta gráfica la línea que está en azul, que nos representa la terapia hormonal. Definitivamente demuestra que la terapia hormonal es superior a lo que tenemos con cualquier otra alternativa. Miren, empezamos arriba con lo que menos funciona, como es el omega. Seguimos con alternativas como el escitalopram, el ejercicio que está en verde, en yoga está en naranja, la venlafaxina en morado. Entonces fíjense que son alternativas que mejoran más que el placebo, pero en ningún momento llegan a igualar a lo que hace la terapia hormonal. Otro estudio que nos compara esto, igualmente en azul está el estradiol, el escitalopram, parecería ser muy útil, pero a medida que pasa el tiempo va perdiendo efectividad y todo esto superior a lo que es el omega y a lo que es el yoga, que son similares a lo que se logra con el efecto placebo. Bien, pasemos a lo más novedoso que tenemos hoy en día, que es los inhibidores de la neuroquinina. ¿Por qué se habla de esto? Porque hoy se sabe que definitivamente existe un grupo de neuronas en el hipotálamo, las neuronas KNDY, o como la mencionan los norteamericanos, las neuronas Candy, que tienen la capacidad de producir neuroquinina, dinorfina y quispeptina. Esos péptidos van a tener diferentes acciones a nivel del hipotálamo. La producción de quispeptina actúa sobre la pulsatilidad de la NRH. Es la responsable del control de los pulsos de NRH. Pero vemos que la neuroquinina y la dinorfina tienen efecto importante. ¿Qué hace la neuroquinina? La neuroquinina va a actuar sobre esa neurona y va a tener una conexión con el centro termorregulador. Entonces la quispeptina actúa sobre la producción de NRH, mientras que la neuroquinina, especialmente la neuroquinina B3, va a actuar sobre el centro termorregulador y va a afectar esa zona termoneutral que es la que se achica y es responsable de la aparición de los síntomas vasomotores. Antes de la menopausia existe un equilibrio entre el estradiol y la neuroquinina B que mantiene ese centro termorregulador amplio, evita que estemos oscilando entre el umbral de escalofrío y oleada de calor. Cuando llega la menopausia, caen los niveles de estradiol y esto tiene un efecto porque hace que esas neuronas KNDY produzcan más neuroquinina, se hipertrofien, predominan sobre otras neuronas y eso lleva a la aparición de los síntomas vasomotores.
Por eso se planteó como una opción válida el pensar inhibir esas neuronas Candy para disminuir los síntomas vasomotores. Y se empezó a estudiar este compuesto, SN364, que se sabe que bloquea en esas neuronas KNDY, bloquea la actividad de la neuroquinina B. Y como actúa allí, no solo actúa sobre el centro termorregulador, sino que también es capaz de inhibir la pulsatilidad de la GNRH a través de la quispeptina. Ven ustedes en la gráfica de la derecha los diferentes puntos donde actúa en puntos verdes a través de la quispeptina y arriba a través de ese receptor de la neuroquinina. Vamos a lo que nos muestran los estudios iniciales. Este estudio fase 2, incluyó 87 mujeres. De ellas fueron aleatorizadas a fezolinetant, que es el nombre que recibió ese compuesto, o placebo, su edad promedio 53.5 años, y que se vio que disminuye la pulsatilidad de la NRH y eso se refleja en disminución en los niveles de LH. Pero desde el punto de vista de lo que nos interesa, aquí se buscaron diferentes dosis oscilando entre 15 hasta 90 miligramos 2 veces al día de fezolinetant. ¿Y qué muestra ese trabajo? Que de manera rápida las diferentes dosis por encima de los 30 miligramos diarios mostraban de manera precoz reducción en el promedio diario de síntomas vasomotores, que se mantenía ese efecto a lo largo de 12 semanas y que al suspenderlo, que es después de las 12 semanas, recurren los síntomas vasomotores. En este trabajo muestra básicamente lo mismo. Cuando se utiliza 60 miligramos cada día o en gris más claro, 30 miligramos cada día, de manera temprana, se logró efectividad sobre la reducción de síntomas vasomotores. Entonces aquí la conclusión es que una dosis diaria es perfectamente efectiva y esa dosis oscila entre 30 y 120 miligramos de fezolinetant. Ese efecto se observa a lo largo del tiempo, tanto en la semana 4 como en las 12 semanas hay una adecuada reducción de la sintomatología. Ustedes ven ahí desde 30 miligramos diarios hasta 120 miligramos diarios. Tenemos ahí la comparación de 2 dosis diarias respecto a la comparación de una dosis diaria, que parece ser bastante efectiva tanto a la semana 6 como a la semana 12 de tratamiento. Los efectos adversos descritos en general son escasos y son leves. Incluyen náuseas, diarrea, fatiga, infección del tracto respiratorio. Muchas de ellas no pueden ser explicadas por el uso del medicamento. Pero hay una que preocupó inicialmente, que fue la elevación de los niveles de transaminasas hasta 3 veces por encima de su valor normal. Aquí tenemos otro estudio que nos mira el puntaje diario de síntomas vasomotores respecto al placebo. Ven ustedes que desde la semana 4 permanece el efecto
muy por encima del placebo. Aquí tenemos en este estudio de Pierre que nos mira ya no solo a lo largo de las semanas, sino que pasa desde el comienzo del tratamiento y nos demuestra que la reducción de la sintomatología aparece desde la primera semana de tratamiento. Se publica posteriormente el estudio VESTA, otro estudio fase 2, aleatorio controlado, 51 centros en Estados Unidos, 12 semanas de tratamiento, 352 participantes y utilizaron 7 dosis diferentes de fenolmetal. ¿Y qué muestra? A la izquierda, por lo menos 50% de reducción de síntomas, hasta llegar a 90 o 100% de reducción de síntomas vasomotores. Y aquí nos muestra igualmente que la dosis de 60 miligramos es útil en reducir por encima del 50% de la sintomatología vasomotora y en un número grande por encima del 90%. Llega ya en este año los estudios Skylight. Los estudios Skylight lo que buscaron ya fue un estudio multicéntrico, ya no solo en Estados Unidos, sino en 7 países, 146 centros, 12 semanas de tratamiento con 500 participantes durante 12 semanas y posteriormente hicieron una extensión hasta 40 semanas, inicialmente 7 diferentes dosis. La extensión se suprimió el placebo y se pasó a las pacientes a fenolmetal. Este estudio permite la aprobación por parte de la FDA. Ahí ustedes tienen el diseño que se hizo. Placebo, 30 miligramos, 45 miligramos. Y en la extensión se elimina el placebo y se pasa a 30 o 45 miligramos de fenolmetal. ¿Qué muestra el estudio? Respecto al placebo, las primeras 12 semanas, las 2 dosis son efectivas y hasta las 40 semanas continúa el efecto sin ningún problema. Lo que preocupaba, que era la elevación de las transaminasas, aquí se ve que es en un número muy bajo de pacientes y no llega a tener un efecto que sea significativo. Se ha estudiado recientemente un inhibidor combinado de neuroquinina 1 y neuroquinina 3. El estudio RELENT, tratamiento por 14 días únicamente, y muestra que es efectivo respecto al placebo. Se planea el estudio SWITCH 1, el estudio fase 2, también 4 dosis, 180 miligramos, y muestra que esto es efectivo para el alivio de los síntomas vasomotores. Está en estudio aún. Mejora la calidad de vida en este último estudio que se ha publicado. Entonces, parece que es útil también, pero hasta el momento no tenemos estudios fase 3. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que definitivamente existen diferentes opciones, unas que son más efectivas que otras, definitivamente aprobados paroxetina, aprobado fenolmetal para la reducción de los síntomas vasomotores. Son alternativas no hormonales que pueden ser útiles para el alivio de los síntomas vasomotores de la menopausia. Muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas, a sus comentarios.